Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at a warning feature that came out on Euphoria Music just yesterday. Normally I wouldn't look at this quickly, but it so happens this doesn't have captions, and I thought people would enjoy being able to view this who do not speak Spanish primarily. It's called Entramos al backstage de the warning antes de abrirle a Youngblood. So we go backstage with the warning before opening for Youngblood. I will have captions on in here, so you don't have to worry about that. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Yo veía a mis hermanas y estaban haciendo lo que yo quería hacer. O sea, como que encontrábamos esta fuerza y seguridad al saber que, pues si mis hermanos lo pueden hacer, pues yo también lo puedo hacer. Poder mexicano en una canción de mundos muy distintos, pero justo compartiendo ese amor que todos tenemos por la música. And they certainly do have love for music. Hola a todos, somos The Warning y estamos en el backstage del Hard Rock Live, el norte de Miami. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos un show, vamos a abrir el show de Youngblood y ya queremos rockear en el escenario. De hecho, es nuestra tercera vez. Sí. En la este primera venue. vez abrimos a Guns N' Roses aquí, después a Halsey y ahorita aquí a Youngblood. Entonces, qué bonito poder regresar. Y el That's right. Hard Rock, that may have actually been where Dani had her mishap with Satisfied, where she had to essentially walk around with the mic instead of play guitar. I think this was the same venue. público también lo queremos mucho aquí, es muy divertido. Entonces, qué emoción tener la oportunidad de nuevamente presentarnos aquí. Vimos la gente entrando, es bastante interesante como los diferentes tipos de edades, la gente como se viste, súper comprometida con ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes aquí específicamente en este venue y en general en sus shows de esta gira? Claro, nos encanta ver todo tipo de público y sobre todo... I apologize if those are in the way of the Spanish captions. You can always turn on the captions for this video as well in order to see what the Spanish is. Aquí en Miami nos encanta, nosotros siendo mexicanas también, poder hablar español y que todo el mundo diga ¡sí! Pero justo nos encanta que sobre todo el rock and roll tiene una comunidad muy linda en su audiencia, son bastante leales y les gusta mucho vivir el concierto en vivo. Entonces para nosotros que es lo que más nos encanta hacer, el poder tener ese recibimiento y tan lindo aquí en Miami nos encanta. ¿Qué hace el rock especial? Porque ustedes llenan venues aquí en donde sea. ¿Qué hace que el rock tenga ese pegue con la gente y que impuso, no tienen que estar en el número 1 mundial, pero la gente está comprometida con ir a ver los shows? Yo creo que el rock es un género que se vive en vivo. Yeah, it's a community music. La gente que escucha ese tipo de música lo sabe. Desde siempre, hasta cuando el rock no estuvo tipo en su pico más pico, o sea, ya cuando bajó un poquito en popularidad en el mainstream, los conciertos de rock siempre han sido como los más vendidos. Y yo creo que es porque los fans son muy leales. O sea, cuando escuchan una banda, se comprometen a escucharla, ir a verla en vivo, comprar el merch, estar ahí, estar en los comments. Justo como es una energía tan específica la de nuestro género, la mejor manera de vivirla es en vivo. Y también a nosotros lo que más nos gusta hacer. Entonces yo creo que escogimos el género correcto para... 100%. Aparte yo creo que es un género que se tiene que escuchar a un volumen fuerte. Yes. Y qué mejor más que en un concierto. Big volume. ¿Qué es lo mejor de ser una mujer rockera? El tener libertad completa al expresarte. En el rock no hay un bien ni un mal, no hay una manera correcta de hacer las cosas. El rock es una forma de expresarte libremente. Entonces, It is a pretty si tú estás open acostumbrado a genre. hacer eso con tu música, con tu presencia, con todo, te da el poder de hacer eso en todas las áreas de tu vida. Es algo muy liberating. Rompen como muchos estereotipos. ¿Qué pasó en su infancia que, además de la música, que les permite ser tan libres? Yo creo que La clave sí, fueron nuestros papás. La verdad claro. que siempre nos Agradecidas. criaron y nos inculcaron una libertad y una seguridad muy fuerte desde que éramos muy niñas. No necesariamente dentro de la música, pero siempre nos dijeron, puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. Tienes toda la capacidad y tienes todas las herramientas con nosotros. Nosotros estamos a apoyar en lo que quieras. Nada más que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Yo genuinamente hoy en día si me dicen de que, quieres hacer esto, yo me siento con toda la capacidad de sí hacerlo, si lo estudio, si le echo ganas. Aparte del crecer también Yes, I have noticed this among the sisters. They have the capacity to do just about anything they want to do, not just music. Their focus on music shows us just how strong their skills are. I am sure that they could
do incredible things in just about any field. You know, I don't think that would be beyond them. I mean, I'm very happy that they've chosen music, but it wouldn't surprise me later in life if they were to do something else and to completely dominate that as well. I guess we'll just have to see. Entre hermanas y tener esa educación desde tan chiquitas y esa creencia y ver que juntas lo estábamos logrando, también nos fuimos apoyando entre las tres de que, ok, vamos avanzando poquito a poquito, vimos que dedicándole el tiempo, no rindiéndonos y pues sí, darle las horas y horas y horas y horas y horas de ensayo que le dimos para poder estar aquí en este momento. Yo creo que también justo fue eso, nos teníamos a nosotras de referencia. O sea, yo creo que una cosa como muy importante cuando vives en una sociedad donde no necesariamente ves a como pues mujeres en el rock o sea, estas figuras públicas todo el tiempo representándote a ti en los medios. Nosotras siempre teníamos esa representación en nuestra casa. Ustedes históricamente llegaban a escenarios donde la gente no esperaba nada de ustedes. ¿Eso sigue pasando? True. ¿O cómo han visto que esto ha cambiado? Depende, o sea, sí es cierto que hay veces que nos parábamos en un escenario, sobre todo cuando éramos muy chiquitas, porque aparte Right. estábamos chaparritas, éramos unas mini winnies. Nos parábamos en un escenario y Mini, sí, no creo the que wee el warning. público fuera de que super show, de que no sabían qué esperar de nosotras y luego Como quiera, definitivamente, de repente estamos en rincones del mundo donde jamás nos hubiéramos esperado estar ahí. O sea, podemos estar en un escenario en Europa donde tal vez nadie nos conoce. Nos subimos a un escenario y decimos, somos una banda de México, somos 3 hermanas, y no necesariamente dicen, claro, sí, eso es lo que yo vine a ver. Pero es muy bonito que con el poder de la música no solo podemos representar a mujeres mexicanas a través de todo el mundo y como que demostrar que sí tenemos un lugar en este género, pero también cómo conectamos, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no nos conozcan, un buen show nos une a That's todos. right. Entremos de lleno a estos 2 sencillos que acaban de sacar. Salen estos 2 sencillos, que uno es completamente en español, el otro es en inglés. ¿Y qué desató esta dupla que lanzaron y por qué decidieron lanzarla así? La manera que nosotras componemos nuestra música al momento de sentarnos a escribir nuestra música, siempre estamos pensando que tiene que haber una canción en español en nuestro disco. Yep, that's No been solo standard porque now. es sumamente importante para nosotros representar nuestra cultura y tener una canción ahí, pero también nos importa mucho que nuestros fans que hablan español también tengan una canción con la que puedan rockear de nuestro material. Y esta vez las canciones, o sea, el primer sencillo fue Kerosene, y justo como para dar una probadita a lo que va a ser esta música nueva. Empezamos el año con unos shows en Sudamérica, fuimos a Lollapalooza, entonces queríamos tener una canción que después de que los fans de Sudamérica nos descubrieran en los festivales, de que pudieran tener una canción en español. And that's when they unveiled Ego Pronto, y justo Ego fue esta canción. aparte yo creo que todo and Ritual. lo que queríamos hacer es que queríamos tocar Ego en el Pal Norte, Sí, en justo. el festival De nuestro país. nuestro país, de nuestra ciudad, y justo yo creo que nada más se dio así en ese orden porque ya las queríamos tocar en vivo. ¿En qué estaban pensando cuando escribieron ese tema? This is so tightly edited that I'm finding it difficult to get my comments in, so just hang on for a second. But we now know that Ritual is the opening track on the album, and Kerosene is the final track. Ego is somewhere almost smack in the middle of the mix. We have all the song titles. I'm expecting to put out Warning Roundup number 6 on Sunday. I had hoped to do it today, but due to circumstances beyond my control, I've had to push it back. But this seemed like a good thing to get out there in the meantime. But yeah, when people hear this band, they love it. But it might be a tough sell at first. For those of you new to The Warning, the last 3 albums, and I'm including the one coming up, have had a Spanish song on it. And before that, they had a single called Narcisista. All 4 songs are great. Narcisista is a masterwork, so is Martirio from the Error album. I think that might count as one of their very best songs, just overall. Last time around on Keep Me Fit, it was Que Mas Quieres, and now we've also got Ego on the upcoming Everything's Falling out on August 28. But yes, it's been very interesting watching their progress. And I feel like the progress hasn't been coming as quick as it should in the United States. And there may be a few reasons for that. I'm not exactly sure, but it does seem like right now there is a strong current against Mexican culture in the United States. I find this to be very unfortunate and hopefully a fleeting moment in our history. That might be a problem. The fact that they're all women, that could also be working against them. And yeah, when they were really young, nobody knew what to expect, and then they would come out there and just absolutely destroy all expectations and create fans left and right.
But for the most part, that was happening in Latin America and Mexico. They weren't yet touring the world. So it's great to see them at this point. And I really hope that this album blows up for them because I think they deserve major success in the United States and all around the world. I think they're an incredible phenomenon. Tema a nivel lírico y a nivel musical. Kerosene, la verdad, estábamos tratando de hacer una canción que fuera un poco más como rebelde y Kerosene. un poquito más como... Video. That's the dance. Divertida. Sí, sassy. Exacto. Justo Sassy. como mujeres en el rock, a veces se nos dice mucho cómo tenemos que ser y qué sí está bien dentro de nuestro género. A veces de que te tienes que decir de tal manera, si no, no eres rockera. Y a lo que a nosotros nos gusta muchísimo de este género es que justo es para romper reglas. Este es nuestro quinto álbum, el que estamos a punto de sacar. Entonces podemos darnos la libertad, not take yourself too seriously y Explorar. nada más explorar shake it off, que- divertirte. porque para mí no hay nada más divertido que poner una canción rockera para maquillarme. Y yo, o sea, que justo queríamos nosotras Crear ese ambiente. crear ese ambiente con Kerosene y creo que es un mix perfecto de esta diversión y este como sentimiento muy rockero. ¿Qué es más fácil? I think that that's true. They don't take themselves too seriously. You can feel that in the music and when they talk about the music. You can feel that they are not taking it too seriously, but they are also wide open to experimentation. And we have seen a pretty wide range of experimentation on Warning albums. Possibly the most coming out of Keep Me Fed, which is another reason I can't wait to hear this album. ¿De escribir en español o en inglés y por qué? Es más fácil escribir en En inglés inglés. que en español. En español le tenemos bastante cuidado. Para empezar, hay muchas palabras para una sola cosa. True. Y luego, para muy largas y muy cortas, para seguir un fraseo constante. Sí, definitivamente es mucho más retador. Pero es un idioma tan lindo que cuidamos muchísimo y cada vez que hacemos una canción en español, hasta le pedimos ayuda a mi mamá. Mi mamá escribe las canciones en español con nosotras. tipo la gramática. Sí. Con nosotras se nos va Siento de solo. repente. Entonces mi mamá Sí, tiene que Grammar. decir, así no, se dice. Y me pueden decir cada una. Just as an example of what they're talking about, to say so or and so, you have to say entonces in Spanish. A lot more syllables. I know, I'm doing that on purpose. But that's kind of a standard. There's a lot of situations where that's the case. I mean, like fun is divertidos, or divertidos. There's just a lot of that. So I understand why it might be a little harder to write in Spanish as opposed to English, where the words are generally shorter. Su palabra preferida en inglés y en español. Palabra preferida. ¡Qué presión! Nunca he... No sé si sea palabra favorita, pero se me hace muy divertida la palabra sacapuntas en español. Es una palabra muy curiosa y divertida. Para mí en español la palabra rimbombante es Wait. Sacapuntas. Hold on. Hold the phone. Any guesses on what sacapuntas is? It's a pencil sharpener. Now, how about rimbombante? What's that? Bombastic. Mr. Bombastic. Ribombante. That one was easier to guess. I don't think I ever would have got the other one. All right. una palabra rimbombante. Entonces se no. me hace... Ay, me dijeron unas Padre. muy buenas. Yo no tengo nada no sé cómo me así acordé. de que... pero Es en inglés. escalofrío también es bueno. Escalofrío es una buena sí que- palabra. Mira, me la voy a robar. Relámpago. Nada más porque sí. Relámpago sí. es una buena palabra. Malvaviscos. Malvaviscos. Ok, en inglés. Ahorita en inglés. Ujú. He notado mucho que en inglés me gusta decirlo, pero en español no me gusta. De que rockear. Es que le estamos hablando a un público. Le Rock decimos, out. keep rocking. Y gente que, Que ok. rock Pero out. cuando digo sigan rockeando, a veces como... Se siente Sigan muy diferente. La rockeando. rima Una es mejor diferente. palabra. Sí. Me gustaría que me dijeran rápidamente, porque fue una colaboración muy linda y Karila está haciendo cosas increíbles, ese tema, cómo llegaron a él. Fue súper lindo colaborar con él en esto. La verdad es que lo conocimos mediante esta colaboración. Habíamos estado trabajando en esta canción con Teddy Swims y justo se nos dio la oportunidad de Love to trabajar be con alguien loved. más en esta canción y nosotros escogimos a Karim para justo agregar ese talento mexicano, mezcla de dos géneros totalmente diferentes y a ver qué podíamos crear. Y la verdad nos encantó el producto final, conocerlo fue súper lindísimo. Tiene una voz rockera también aparte, Le impresionante. queda tan bien el rock. Si alguien las va a conocer a través de este video, que vean 3 canciones. So I love this question, but I just want to mention with the whole Corinne Leon collaboration, it seems to me that the sisters first look at who the person is and what they can add to the song and how that might work out.
And in some cases, there were people saying, well, Karin Lone, he's a little bit controversial. I don't think they were thinking about that when they chose him. I think they were thinking about who would be good for the music. And I think that's typical of them. Okay, let's hear about these 3 songs. Canciones con las que ustedes se presentan. Ahorita diría justo Ego, Ego, nuestra canción nueva, una probadita de nuestro disco yeah. nuevo. Diría También diría que Kerosene. Kerosene, of nuestro course. sencillo en inglés. Y Y de las viejitas, yo diría Automatic Sun. Sí, Sí. estaba pensando Usamos en esta eso, canción para sí. cerrar nuestros shows, es muy energética. Tenemos performances en justo de que un award shows muy, Automatic Sun. muy padres esas presentaciones. Entonces, si ven esos clips en vivo, yo creo que ahí ya. ¿Bandas Yeah, favoritas it's de a rock great track. latinoamericano o en español? Yo creo que podemos ir por las 3, que Café Tacuba es una de nuestras bandas Claro, favoritas Café Tacuba, siempre. Café de la vida, Tacuba. Eruca Sativa. de Argentina. Nuestros Eruca queridos Sativa. amigos. Amamos. Disfrutamos bastante la música de Kinky. Sí, Kinky. también muy bueno. Increíbles. Pero pues hay muchísimos, la verdad. Ujú. Caifanes, Molotov, Maná. Maná. Muchos. Pero For those who didn't see it, yesterday I put out a video featuring Maná's guitar player, Sergio Vallín. The Warning and Sergio were just going back and forth asking each other questions. He was giving advice as an older musician in a very popular band. So that was just yesterday. Look for it. It was really cool. quiero poner una nueva ahí en the mix, The Warning. Son Oh. 3 chavas de Monterrey bien chidas. Yeah, they have a Las quiero future. muchísimo. Hola, somos The Warning y le mandamos un saludo muy grande a Vix Música. Okay. So, big thanks to Euphoria Music for putting that together. And I hope you don't mind too much that I translated, made captions for it and featured it here. It was a very illuminating and a nice, cool piece. The original link, if you want to go visit it, is in the description of this video. So by all means, go show them some love. They have featured The Warning before. They have other things on their channel that you might be interested in. Okay? In the meantime, I'm glad to have taken a look at that. It's very timely. So, Holly, let me just take another look. I may be wrong about where the mishap happened with Satisfied. Let me just look into that. So that show was at the Hard Rock Live in Hollywood, Florida. And this one, okay. Well, actually, they played 2 of them, but they're talking about the same one. Yes, Hollywood, Florida. So it was the same venue. we have a really funny and still heartwarming, and it shows Danny's professionalism reaction to that song Satisfied. Maybe I'll leave that in the cards here for you in case you're interested. I'll also leave that conversation they had with Sergio from Maná. That conversation took place in 2021, but I think it was really a great conversation, a lot of cool things in there. And there are captions, and they're pretty good. Okay, so I'll leave that as well in the cards here. In the meantime, those of you looking for Warning Roundup 6, again, I had hoped to have it up today. Just can't do it. As a matter of fact, I had a Zoom mishap this morning recording things with Adrian, so I'm not sure if we're going to have Warning videos this weekend yet or not. I have to travel a 6-hour drive to a gig I'm playing tomorrow. I'm going to see if I can get some footage either from the gig or surrounding the gig. It's going to be in Oriental, North Carolina for those of you that are down there, somewhere in the neighborhood of the Silos. I think there's something called the Red Rooster right next to it, outdoors. So look for us. We'll be on at 2 o'clock in the afternoon. I'm driving there a little later today, and then I'm driving all the way back home. It's 6 hours each way, so that's bracing. I'm just not sure if I'm going to have time to record and then edit the next segments of the Warnings show at Pier 17. Of which I've done a 3-camera edit. And I think it came out really, really well. And I also worked on the sound. I think the sound is much improved. Hoping that people will enjoy that. But in the meantime, just bear with me. There's a lot going on between the tech difficulties and my going out of town for this Whirlwind gig. Should be fun, though. I'm very much looking forward to it. Why don't you let me know what you thought of this? And if you learned anything in particular, if you were at the show at the Hard Rock Live, that would have been June 2nd. Okay, so about 2.5 weeks ago. If so, please leave your experience below and give your thoughts in general on this segment. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I'll catch you on the next one. Take care, folks.